servicio segundo de nuestra iglesia que hablando español este día. La Iglesia Bíblica Bautista de Jackson Heights. Una gran bienvenida a todos que están aquí presentes. Le damos gracias al Señor que nos da esta oportunidad de estar aquí. Y les voy a pedir que si nos pongamos en pie, por favor, vamos a orarle al Señor por su bendición sobre este servicio y sobre que derrame, ¿verdad?, su bendición y su palabra sobre nosotros. Padre Celestial, Señor nuestro, que estás en los cielos, te damos las gracias por, Señor, habernos escogidos, habernos amados, Señor, y darnos la oportunidad de ser salvos, Padre. Nunca te podemos pagar esa deuda que tenemos por ti, Jesús en la cruz. Pero, Señor, venimos de agradecimiento con un corazón, Señor, que está lleno, Padre, de tanto amor hacia ti. Y queremos buscarte, Señor. Queremos oír de parte de ti. Queremos alabarte, queremos clamar tu nombre, Señor. Y esta tarde, mientras, Señor, cantamos cánticos nuevos a ti, mientras oímos tu palabra y mientras te alabamos, Señor, invitamos que tu presencia esté en este lugar, Señor. Que bendigas a todos que estén presentes, los que han venido, Señor, y los que han de venir. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Este tiempo le voy a pedir al hermano Adén que venga y se nos puede dirigir en unos cánticos. Buenas tardes. Un feliz día de la madre. Por favor, abran en página 153 del calendario. 153. Pasó como fue pagado.
62, en la cruz. Ciento 26. Gracias, hermano Ney. Y pues en esos cánticos de alabanza al Señor. Bienvenidos otra vez a todos. Aquí estamos reunidos para la gloria del Señor. Esperamos que nos encontremos bien y queremos desearle de parte de la iglesia a todas las madres feliz día de la madre. Los que están viendo, feliz día de las madres. El amor de una madre verdaderamente es algo que Dios lo puso en el corazón de las mujeres.
Él lo puede comprender. Nosotros podemos experimentar eso, pero el Señor es el originario de todo el amor. Quisiera anunciar primero que nuestro viaje en Memorial Day va a suceder en mayo 25. Si cualquiera desea ir con nosotros, que le hablen al hermano Alain, que el hermano Alain va a tomar la lista para la transportación. Así que no tengan ninguna pena, le dicen a él y él va a hacer la lista. También tenemos el Club de la Biblia este viernes, y si tienen niños, están invitados a los aquí, van a aprender de la Biblia y van a aprender del amor de Dios. Muchas gracias por eso. En este momento quisiera invitarlos una vez más para que nos pongamos de pie para leer un salmo a la gloria del Señor. Si pudiéramos abrir nuestras Biblias en el Salmo 14. Salmo 14. La palabra del Señor dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron porque Dios está con la generación de los justos. El consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh Dios, oh que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. El Señor agregue bendición a su palabra. ¿Pueden tomar un asiento, hermanos? Bien. En este momento vamos a alabar al Señor dando nuestras ofrendas. Así que voy a pedir a nuestra hermana Nikki si da un cántico y lo sugiere si pueden venir aquí para la ofrenda. ¿Verdad? Mujer, gracias hermano Dani. Inclinemos nuestros rostros porque oramos. Padre, Señor, te damos las gracias, Padre, por la oportunidad de estar en tu casa, Señor, y traer nuestras ofrendas hoy día. De lo mucho que nos das, Señor, nosotros damos un poquito hacia ti. Pedimos, Señor, que uses estos fondos para, Señor, avanzar el Evangelio en esta comunidad, avanzar el Evangelio en esta iglesia, Señor. Y que, Señor, podamos nosotros alabarte dando, Señor. Te pido que una bendición sobre esto, sobre este culto, Señor, este servicio. Que, Señor, que lo que estamos haciendo sea complaciente para ti. En el nombre de Jesucristo. Salvador,
quisiera traer un mensaje. Hicimos una pregunta la semana pasada, ¿verdad? Miramos que Saqueo quería saber quién era Jesús. Y esta semana quiero dar un mensaje. El título es ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Señor de nosotros? Muchas veces nosotros pensamos que conocemos o sabemos quién Él es. Y por muchos años yo pensé o tenía una idea quién era Jesús, pero hasta ver en la Biblia quién es Jesús es cuando verdaderamente nosotros podemos saber quién Él es. Cuando uno lo ve en la televisión, cuando lee en los libros, cuando lee en otras revistas, la gente tiene unas ideas quién es Jesús, pero la Biblia es la autoridad final de quién es Jesús. Entonces, esta tarde quisiera invitarlos la última vez que se pongan de pie un segundito y abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos. Hechos, un libro después de Juan. Hechos. El libro de Hechos, capítulo 13. 13. Hechos capítulo 13 del versículo 24 al versículo 30. Entonces yo voy a leer y ustedes me siguen. Entonces, ¿estamos todos ahí? Amén. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Amén. Oremos. Señor Padre nuestro, nos congregamos aquí, Padre, para oírte tu voz, para conocerte mejor. Señor, tú nos salvaste nuestra vida, nuestra alma, Señor, de una perdición eterna. Pedimos ahora, Señor, que nos des una realidad de quién eres, Padre, que no solo pensemos, Señor, que sabemos quién eres, pero que verdaderamente te conozcamos por medio de tu palabra. Te pido, Señor, que me ayudes porque, Señor, yo no soy digno, no tengo las palabras, no tengo el conocimiento, no tengo, Señor, nada que pueda explicar quién eres tú. Pero gracias por la Biblia, Señor, que alumbra nuestro camino hacia ti. Te pido, Señor, una bendición por todos que están aquí, que seamos edificados, Señor, en la fe que tú nos has dado. En el nombre de Jesucristo. Pueden tomar asiento, hermano. Jesús, todos sabemos su nombre de él, pero quisiera en esta tarde invitarlos a que pensemos, ¿verdad? ¿Quién Él es? Jesús fue un personaje que vivió. Él caminó sobre esta tierra. Y usted sabe que su vida suya es medida por la vida de él. Hoy es el año 2015. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que aproximadamente 2500 años atrás, Él nació. Su vida es medida por la vida de Él. El nombre de Jesús también es conocido por todo el mundo. Hay muchos que tienen el nombre de Jesús en honor, pero también en otras partes del mundo el nombre de Jesús es un nombre despreciado. Hechos, en donde leímos 13, versículo 27, muy importante, dice:
porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenar. Los judíos de ese tiempo no conocían quién era Jesús. Los judíos de ese tiempo tampoco conocían las Escrituras. Los leía, dice la palabra de Dios, todos los sábados, pero no conocían las Escrituras ni conocían a Jesús, porque las Escrituras hablan de Jesús. El resultado fue que ellos crucificaron a Jesús conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la Biblia, hermanos, fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu, pero Dios inspiró esta palabra. Ningún hombre la escribió por sí solo. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es nuestro manual de nuestra vida. Y este es el punto. Todas las Escrituras, toditas, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, todas hasta el profeta Malaquías apuntan a solo uno, hacia Jesús. Todos hablan de Jesús. Y quiero que esta tarde ustedes vengan conmigo, ¿verdad?, en un viaje pequeño, para ver qué dice la palabra de Dios de Jesús. Este libro que vemos aquí no fue escrito en un año, sino fue escrito en un tiempo de más de 1000 años, comenzando con Moisés y terminando hasta Malaquías. Y mucha gente no reconoce eso. La palabra de Dios en los profetas dijo que Jesús sería nacido de una virgen. Miremos eso en Isaías 7:14. Isaías 7:14. La palabra de Dios dice en Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Quiero que vean que Isaías fue escrito aproximadamente, aquí dice, 760 años y 670 años antes de Cristo. Porque Isaías lo escribió sobre unos años. Digamos unos 700 años antes de Jesucristo, este libro fue escrito. 700 años van y Jesucristo nace. ¿Cómo puede suceder eso si no fuera inspirado por Dios? Ahora miremos cómo Dios cumplió esto. Mateo, capítulo 1, versículo 18 hasta el 25. Dice así la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La profecía 700 años antes que iba a nacer un varón de una virgen sucedió. Jesucristo cumplió eso. La Biblia también nos dice que la venida de Jesús sería anunciado por un profeta. Vemos eso en Isaías, otra vez Isaías, capítulo 40. El profeta Isaías, otra vez, como 700 años antes de Cristo.
40, versículo 3 al 5. La palabra de Dios dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, endereced calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y el profeta Isaías, no sabiendo, ¿verdad?, quién era Jesús, pero el Espíritu Santo lo inspiró, escribió esto. Y aproximadamente 700 años después, en Lucas, el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 1 al 6, vemos que la profecía Dios la llega a cumplir. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Ponticio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Otra vez el profeta Isaías hace otra profecía y el Señor lo cumple. El ministerio de Jesús iba a ser uno de salvación, iba a ser uno de sanidad. Y miremos eso otra vez en el profeta Isaías, esta vez en el capítulo 61. Y vemos que estas profecías, ¿verdad?, cientos de años entre la profecía y la actualidad, mucha gente puede decir que una sola vez puede ser una coincidencia, pero ya vemos tres. Y a un punto tenemos que decir, ¿esto es coincidencia o es algo más que coincidencia? Es algo que Dios lo ordenó. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Si miramos ahora, 600, 700 años más adelante, en Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21. La palabra de Dios nos enseña claramente que Jesús fue este hombre del cual el profeta Isaías habló. Eso es Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta es la profecía que otra vez más el Señor realizó. Los invito también en Mateo 11, versículo 1 al 6. Mateo 11, del versículo 1 al 6. Y vemos cómo Jesús cumplió esta profecía. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos.
Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en él. Jesús sabía quién él era. Y vemos en nuestra frialdad, Juan el Bautista, hasta él en un momento dudó quién era Jesús. ¿Eres tú o es otro? Pero Jesús no le dijo: yo soy Juan. Él le repitió la profecía de Isaías. Entonces Juan entendió. Ustedes saben que hasta en la profecía se sabía que el Mesías iba a ser traicionado por 30 piezas de plata. Es increíble el detalle en que Dios hizo esta profecía. Miremos en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías 11. Zacarías 11, versículo 12 al 13. Y otra vez les hago la pregunta: esto no puede ser coincidencia. La palabra de Dios dice, comenzando en el versículo 12: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadme. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. El profeta Zacarías aquí, que saben que esto fue escrito como 500 años antes de Jesucristo. 500 años van y Jesucristo aparece. Y esto se cumple. Aquí vemos un pastor que en verdad dice: yo ya no voy a pastorear a este rebaño. Páguenme lo que quieren pagarme, y si no me quieren pagar nada, está bien. Y le dieron 30 piezas de plata. Ahora miremos en Mateo 26. Mateo 26, del versículo 14 al 15. Versículo 14 al 15, la palabra de Dios dice: entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Otra vez vimos que esto, Dios no hace un error en su palabra. Dijo que iba a ser traicionado por 30 y fue traicionado por 30. La palabra de Dios también nos enseña un cuadro bien claro de cómo iba a ser la crucifixión. En el Salmo 22, si me hacen el favor de ir al Salmo 22, se ve en un gran detalle cómo Jesús iba a ser crucificado. Y se aproxima que el rey David escribió los salmos, ¿verdad?, cerca del año 980 antes de Cristo. Imagínense eso, casi 1000 años antes de Cristo esto fue escrito. Esto no fue escrito después de que le sucedió todo esto a Jesús, pero casi 1000 años antes. Y miremos primero el versículo 7 y 8. Aquí la palabra de Dios dice: todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Miremos el versículo 12 y el versículo 13, el mismo salmo. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Entonces,
cumplió también. Ahora mantengan un dedo aquí porque vamos a regresar otra vez al Salmo 22. Miremos en Marcos 15, el Evangelio de Marcos, versículo 15. Del versículo 29 al 32. Y las mismas palabras que el salmista David dijo que le iban a decir a Jesús, se ve que los judíos y los romanos le decían. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Él, el Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaron. Vemos que hasta las palabras que los hombres iban a decir con Jesús estaba escrito antes, mucho antes de lo que sucediera. La Biblia también nos dice que Jesucristo sería crucificado. En los tiempos de los judíos, cuando alguien era condenado a muerte, ¿cómo era esa muerte? Era con piedra. Decía la ley, debes de apedrear. Pero Salmo 22, 14, aquí hasta dice cómo Jesús iba a padecer. 22, 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Él dice, todos mis huesos están afuera de su lugar natural. Y si lo pensamos bien, cuando uno está en una cruz, ahí colgado, los huesos estos están conjuntados. No están en la posición natural, sino están en una posición que no es natural. Y aquí lo dice, todos mis huesos se desconjuntaron. Ahora miremos en Hechos, manteniendo todavía el dedo en Salmos 22. Hechos 2. Hechos 2. 22 al 23. El libro de Hechos, un libro después del libro de Juan. Aquí está Pedro hablando de la crucifixión. Hechos 2 y el 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, diciendo, yo sabía que esto iba a pasar, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. Se sabía que iba a ser crucificado y fue crucificado. El Salmo 22 también nos dice que Jesús iba a ser traspasado sus manos y sus pies. Salmo 22, 16 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrillo de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y quiero que imaginen esto. 1000 años antes de que todo esto iba a suceder a Jesucristo, el rey David lo escribió. Y en ese tiempo David puede ser que dijo, yo no entiendo esto, pero yo siento en mi espíritu, en mi alma, en mi corazón, que Dios me ha ordenado a poner esto en un salmo. Y lo hizo. Pero no creo, él no entendió completamente lo que significaba. Pero miremos ahora en Génesis 3:15, lo que dice. Génesis, el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, versículo 3, capítulo 15.
pecado, que de todo. Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es esta porción de los pies. Ahí, mire, desde el primer libro de la Biblia, ya se sabía que iba a hacer algo con el Mesías en los pies. Y miremos ahora a Juan 20. Versículo 24 al 28. Aquí vemos después de que Jesús se había resucitado de los muertos, en Juan 20, 24, miremos lo que sucede. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimeo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, si no viere, ¿verdad?, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. 1000 años antes, el profeta dijo que él iba a ser herido en las manos, iba a ser herido en los pies. Vemos esto como en una sombra en Génesis, que iba a ser herido en los pies. Y Jesús así fue crucificado más de 1000 años después. La Biblia también nos dice que ninguno de sus huesos sería quebrado. Porque usted sabe que cuando los israelitas salieron de Egipto, los huesos de la oveja de Pascua no se le tenía que quebrar el hueso. Y Jesucristo es el primordial, ¿verdad? La oveja de la Pascua. Entonces, en Salmo 17, ahí Jesús, el rey David dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Él puede contar todos sus huesos. Y en Juan 19, 33, podemos ver que también esto llega a ser cumplido. Versículo 33 de Juan 19 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. A los otros que estaban todavía vivos les quebraron las piernas, pero Jesús voluntariamente dio, ¿verdad?, lo que se dice en su espíritu, y no le quebraron nada. Otra vez hago la pregunta, esto es más que coincidencia, esto es el plan ordenado por Dios. Repartirían y echarían suerte sobre su ropa. Salmo 28, ahora el 19. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Qué humillación para Jesús, que la gente dice, bueno, él ya no va a necesitar esta ropa. Echemos suerte. Tú te quedas con esta parte, tú te quedas con el otro. Pero eso también figuró en el plan del Señor. Porque si miramos esto en Mateo 27, el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 35. La palabra de Dios dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Que a mí, cuando la gente me pregunta por qué yo creo en la Biblia, yo creo en la Biblia porque hay evidencia.
esto es verdad. Hay evidencia de que esto no es una historia, sino es algo real. Jesús sería traspasado en su lado y brotaría agua. Salmo 22, miremos esto otra vez, en la primera línea del versículo 14. Salmo 22, versículo 14. Aquí la palabra de Dios dice, he sido derramado como aguas. Ahora, ¿qué quiere decir eso, verdad? Si miramos en el Evangelio de Juan, versículo 19, el capítulo 19, versículo 33 al 34, la Biblia lo hace bien claro qué quiere decir. La Biblia dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Qué detalle, ¿verdad? Que cuando le traspasaron salió sangre, pero también salió agua, como está escrito en el Salmo 22. Lo que nosotros creemos, si usted es alguien que nació de nuevo, alguien que dice que es cristiano, es algo real. El mundo puede ser que no lo entienda, pero nosotros sabemos y destacamos nuestra vida que esto es la verdad. Ahora, quisiera invitarlos, ya estamos con el Salmo 22. Miremos en detalle un segundito al Isaías capítulo 53. Isaías 53, que nos explica en un detalle tan fino lo que iba a ser Jesús. Ustedes saben que este capítulo en la Biblia, que es parte del Antiguo Testamento, no se lee en las sinagogas, porque hay muchas preguntas. Y yo tengo una amiga en mi trabajo que ella es judía, y yo le leí una vez este capítulo de Isaías, y le hice la pregunta, ¿quién es este? Y me vio y me dijo, Jesús. Pero el corazón, ¿verdad?, de ellos les es mucho, pero ella reconoció que es Jesús. Y quiero que ustedes vengan conmigo, ¿verdad?, por unos versículos y miremos qué es lo que habla de Jesús. Isaías capítulo 53 no deja duda de quién habla. Los versículos 1 al 4 hacen claro que Jesús sería rechazado por los suyos. Leamos versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le decimos. No lo vamos a desear, porque no se va a ver como algo atractivo. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Hablando, esto es el profeta Isaías hablando por de parte de la gente judía, no le estimamos. Y eso sucedió. A él no lo aceptaron, a él no lo quisieron, a él no lo estimaron. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lucas 23, 13 al 25 hace esto muy claro, que esta profecía Jesús lo trajo, ¿verdad?, a que se cumpliera. Lucas 23, versículo 13 al 25. Lucas 23, versículo 13 al 25. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros,
no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y aún Herodes, porque os remitía a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues después de castigarlo. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había herido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Imagínense esto: la gente prefirió en ese día que se soltara a un homicidio, a un criminal, pero que fuera puesto a muerte Jesús. Pero eso, como dice el libro de Hechos, porque no conocían las Escrituras y no conocían a Jesús. Isaías 53:3, pueden invitar otra vez ahí, el versículo 5 y 6. Dice que Jesús cargaría sobre él nuestras iniquidades. Isaías 53. Versículos 5 y 6, y después vamos a ver al 10 y 12. La Biblia dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros no nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y viendo al versículo 10 al 12, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por las transgresiones. Él cargaría, el profeta dijo, nuestras iniquidades. Y les recuerdo otra vez que esto fue escrito, ¿verdad? El libro de Isaías fue escrito como unos 800 años, creo que dije, algo así, 760 años antes de Jesucristo. Y Jesús cumplió esto, porque vemos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, solo un versículo, nos dice lo que Jesús hizo. 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imagínense, todo eso lo que el profeta Isaías dijo acerca de Jesús, él lo cumplió. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos ser justificados ante Dios. Jesús otra vez, ¿verdad?, hizo y cumplió toda la profecía que se había hecho acerca de él. También Isaías nos dice que él no iba a hablar. En Isaías 53:7, la Biblia dice: angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero.
y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él no iba a hablar. Yo ayer estaba hablando con un hermano que él creció, ¿verdad?, en un lugar y él era pastor, como ovejas. Yo siempre le digo, ¿tú fuiste pastor? Y me dijo, sí. Él fue pastor en la India y dice que tenía ovejas y me dijo que muchas veces tenía que defenderlas. Pero él me dijo una cosa, me dijo, tú sabes que las ovejas no lloran, no gritan. Hasta cuando las llevan a verdad que le corten la cabeza para la cara, dice que solo están ahí y mueren bien mansamente, en una manera muy mansa. Pero él me dijo, pero las cabras no son así. La cabra, cuando tú tratas de degollarla, dice que se ponen a gritar y a hacer tantas cosas. Pero la Biblia es tan exacta, tan precisa, que dice, como cordero no va a abrir su boca. Y eso era lo que Jesús tenía que hacer. Y miremos en Mateo 27. Mateo 27. Versículo 11 al 14. Mateo 27, versículo 11 al 14. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Exactamente como el profeta Isaías dijo que él no iba a abrir su boca, Jesús no abrió su boca. Él pudo haber defendido, él pudo haber dicho, no, yo no dije eso, yo no dije eso, yo dije eso, pero no abrió su boca ni con una sola palabra. Jesús moriría. Un día, yo creo que ese fue el día más triste de toda la historia, porque mucha gente dice, ¿cuál es el día peor de la historia? ¿Verdad? Gente dice, bueno, el día que hubo este terremoto, el día que hubo esta guerra. Pero como cristianos, yo creo que cuando miramos con los ojos de la Biblia, el día más triste de la historia fue cuando nuestra humanidad, nuestros pecados, pusieron al Hijo de Dios en la cruz. Vemos la cruz aquí. Esa no fue una muerte rápida, una muerte lenta, una muerte, ¿verdad?, de agonía. Y Jesús sabía que él iba a morir. Miremos Isaías 53, versículo 8 otra vez. Y sé que estoy viendo mucho en la Biblia, pero aquí nosotros predicamos la Biblia, y no la opinión de hombre. Si lo miremos, ¿qué es lo que dice la Biblia? Isaías 53, 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Otra vez, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se conocía, se sabía que el Mesías iba a morir. Y Mateo 16, 21, Jesús sabía quién era él. Jesús no tenía ninguna duda que él era el Mesías, no tenía ninguna duda que era el Hijo de Dios. Él sabía todo esto. Y en Mateo 16, versículo 21, vemos lo que él dice. La palabra de Dios dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar a tercero. Bueno, eso sucedió. Como el profeta Isaías dijo que él iba a ser muerto, él murió. La Biblia también nos dice que él iba a morir en compañía de hombres viles y ricos. No iba a ser una muerte solo él aquí, sino iba a estar en compañía de un hombre, de gente vil y gente rica. Isaías 53, 9 nos dice, ahora esperamos el minuto, 53, 9. Y ya estamos concluyendo. Yo sé que es mucha lectura, pero
tenemos que entender, ¿verdad? Como cristianos, ¿en quién creemos? Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto se tendría que cumplir. Y Dios, en su infinito poder y su infinita soberanía, Él hizo que esto llegara a suceder. Miramos ahora en Mateo 27. Mateo capítulo 27, versículo 38. Y la primera parte, vemos aquí, dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dos ladrones. Isaías dijo que en su muerte, ¿verdad? 53:9, los impíos, su sepultura sucedió. Ahora miremos también en ese mismo capítulo de Mateo, esta vez del versículo 57 al 60. 57 al 60. Dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Como lo dijo el profeta Isaías, se cumplió. Él iba a estar en compañía de hombres viles, de hombres criminales, de hombres, ¿verdad?, ladrones, dice, y también con un hombre. Ahora, la última parte de Isaías 53, que son los versículos 10 al 12, dice que Jesús salvaría mucho de sus pecados. Este sacrificio iba a tener un propósito, no iba a ser solo por tener el sacrificio, sino por qué. Isaías 53:10 dice: por todo eso Jehová quiso quebrantar, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las identidades de Dios. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Él cargó nuestros pecados. Y esto lo vemos muy claramente, ¿verdad? Cuando le sucedió todo esto y resucitó, en Lucas capítulo 24, ya estamos casi al final. Lucas 24, versículo 44 al 45. Este es Jesús hablando. Lucas 24, 44 al 47. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los santos. Jesús decía: todo esto, lo que escribieron antes de mí, fue necesario que se cumpliese. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, ¿verdad? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Jesús hizo claro que esto sucedió porque se había predestinado antes de tiempo. Y miramos la conclusión de esto en 1 de Pedro 2:24. De Pedro 2, capítulo 24.
apóstol Pedro escribió esta epístola. Y él dice, primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Todas estas profecías Jesús nos hizo. Ahora, antes de todo, yo solo quiero hacer un punto más en esto, que hay muchas más profecías acerca de Jesús. Estas solo son una de ellas, pero la Biblia nos dice en dónde van a ser, ¿verdad? En qué clase de tiempo. Y el último punto que hago en esto es que la Biblia hasta dice que Jesús resucitaría de los muertos después de 3 días. Y esto no tienen que abrir aquí, pero es el Salmo 16, versículo 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando uno fallece, ¿verdad?, y deja el cuerpo, este cuerpo ya después de que uno está muerto comienza a corrompirse, a pudrirse, como se dice, ¿verdad? Y no sé si ustedes han visto a una persona muerta, pero es como una cáscara, que ya está ahí la persona, pero ya no hay vida, ya no hay alma. Cuando David escribió esto, puede ser que pensó, ¿qué quiere decir esto? Porque no va a haber corrupción. Y el único que pudo llegar a que esta profecía sea una realización fue Jesucristo. Porque todos nosotros morimos, y cuando morimos, nuestro cuerpo va a ser corruptible. No hay ninguna persona, solo una persona en toda la historia que conquistó a la muerte. Y ese es Jesucristo. Todo rey, todo general, ¿verdad?, toda persona famosa muere. Todo hombre, toda mujer muere, excepto él. Él murió voluntariamente, pero el Espíritu lo resucitó. Y ahora, venciendo a la muerte, nos promete a nosotros, ¿verdad?, que nosotros tenemos vida. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. Si todo esto es verdad, si todo esto fue algo que Dios lo comprobó, todo lo que la Biblia dice es verdad. La Biblia nos dice que todos somos pecadores. La Biblia nos dice que solo hay una senda hacia la salvación, que es Jesucristo. La Biblia nos dice que sin Jesucristo nosotros no tenemos vida eterna. La Biblia nos dice que Dios mandó a su Hijo unigénito para que tengamos la vida eterna. Yo en este libro, ¿verdad?, yo pongo toda mi vida, porque después, mire, si yo tengo la Biblia o no tengo la Biblia, yo voy a morir, ¿verdad? Yo voy a morir, pero con este libro y la esperanza que Dios me da por la salvación de medio de Jesucristo, yo sé que las promesas que Dios ha hecho hacia mi vida y hacia la vida de ustedes se van a cumplir. Si ustedes quieren vida eterna, acepten a Jesucristo como su Salvador. Si no quieren estar, la Biblia nos dice que si morimos sin creer quién Él es, moriremos en nuestros pecados. En Juan capítulo 8. Yo no quiero morir en mis pecados, y por eso acepté a Jesucristo como mi Salvador. Y hoy puedo decirles que yo soy salvo, que yo no tengo miedo a la muerte, porque yo sé que aunque la muerte me toque un segundo, el que venció a la muerte, Él me va a recoger y me va a llevar. La Biblia dice que Él ha ido al cielo para hacer moradas para nosotros, ¿verdad? Y que si Él vino a preparar moradas, va a venir otra vez a llevarnos con Él. Si ustedes quieren eso, entonces les suplico que den su vida a Jesucristo, porque Él es el único que puede ser. Voy a pedir que si pueden inclinar su rostro mientras oramos. Decir: Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por, Señor, este tiempo que tenemos, Señor, aquí. Señor, en mi fealdad, Señor, mis limitaciones, he dado tu palabra, Señor, pero yo sé que mis palabras fallan y son tan limitadas al poder que tú tienes, a las maravillas que están en tu palabra. Como tú eres soberano, Señor, perdóname, Padre, si no capté todo, pero, Señor, las habilidades que me has dado, te pido, Señor, que tu palabra, Señor, tome raíz en cada uno, Señor. Que vengamos a ti, Señor. Si hay alguien que no está salvo en esta
en esta tarde y quiere aceptar a Jesucristo, puede alzar la mano y le podemos hablar, le podemos enseñar cómo puede ser salvo, cómo puede poner su confianza y su fe en Jesucristo para que no tenga usted miedo, para que usted siempre esté confiado que el que venció a la muerte le ha prometido a usted también. Si usted es un cristiano, le suplico que también puede ser que está un poco flaqueado en el Señor, puede ser que se ha desviado un poco del camino del Señor, pero el Señor sufrió para que nosotros no tuviéramos que sufrir. Si quiere hacerse reconciliación con el Señor y pedir perdón por cualquier cosa, también puede alzar su mano y podemos orar por usted. En Jesús, mientras nosotros tenemos respiro en nuestra vida, tenemos aire y podamos alabarle en este cuerpo, Él nos da siempre una oportunidad para reconciliarnos. Si es un cristiano que tiene su fe y ha sido fortalecido y quisiera que el Señor le fortalezca más para que pueda ser un testigo fiel hacia Él, órele a Él y Él oirá sus oraciones. Si usted es un cristiano que reconoce que tiene que leer más su Biblia, tiene que estar más cerca a su Salvador, haga su paz con Él esta tarde y pídale que le ponga ese deseo en su corazón. En nosotros mismos nosotros no podemos, ¿verdad?, hacer mucho, no podemos hacer nada, pero Él nos da la habilidad, nos da el deseo. Yo creo que todos aquí somos salvos. Si alguien quiere de verdad venir a orar al altar, está el altar abierto. Si quiere también orar en su asiento, estamos también bien. Pero le damos gracias al Señor que por su palabra Él nos enseña que nuestra fe no es algo de una fantasía, es algo real, es algo que un hombre no puede comprender totalmente. Por eso agradezco, Señor, te agradezco a ti, te agradezco por todo lo que tú has hecho por nosotros. Tú eres fiel, Señor. Miles de años antes se habló de ti. La Biblia dice que hasta el tiempo que tú viniste, Señor, toda la creación estaba gimiendo, estaba llorando para que tú vengas y redimieres nuestras vidas, redimieres, Señor, la creación que tú hiciste. Te damos gracias porque tú nos das, Señor, señales, nos das tu palabra para que creamos que tú eres quien dices que eres. Señor, ayúdanos que no seamos como la gente que se habló en el libro de Hechos, que como no te conocieron, no conocieron las Escrituras. Ayúdanos que no seamos, Señor, en nuestro tiempo como esa gente que no conocieron las Escrituras y no te conocieron a ti. Y por eso, Señor, no pudieron tener la oportunidad de servirte como debemos hacer. Fortalécenos, Señor, esta tarde y ayúdanos, Padre Celestial, a afrontar esta semana que viene, Señor. Con todas las actividades que tenemos durante la semana, ayúdanos a ser fieles testigos de ese día. Que podamos glorificar tu nombre con nuestras vidas. Y hasta la próxima semana, Señor, en lo que nos bendigas, nos cuides, nos protejas y ayúdanos, Señor, a compartir el Evangelio. En el nombre de Jesucristo, decimos todo. Amén. Les invito a un cántico que el hermano Andrés nos va a seguir, nos va a conducir. Y aquí los dejo y después. Sí. Ciento 40. 140. Cristo
Salizardo. Salizardo. El El Salizardo. Salizardo. Démosle un aplauso. Y ahí entonces les saludamos y ahí gracias a Dios estamos. Gracias. Bendiga a Rose. Yes.